Simplificando la respuesta a nuestro problema, podemos decir que muchos científicos consideran que en un sentido riguroso, la verificación definitiva de una hipótesis o ley no es posible, dado que una ley se refiere a todos los casos particulares de comportamiento de un fenómeno, mientras que la posibilidad práctica de contrastación de estos casos es solo posible de manera limitada. La ley de la caída libre de los cuerpos, de Galileo, por ejemplo, se refiere a todos los casos particulares de caída libre en el pasado, presente y futuro. Aun cuando todas las contrastaciones, mediciones respectivas hayan comprobado la veracidad de esta ley, no se puede excluir que se hayan presentado en el pasado casos de caída libre no observados, o que podría haber casos de caída libre en el futuro que no satisfagan esta ley. La observación del comportamiento de un fenómeno real es el método más antiguo que se ha encontrado la humanidad para registrar e interpretar regularidades de la naturaleza y del mundo social. En sus orígenes, las observaciones se realizaban con los órganos sensoriales del hombre. Fue hasta la invención del telescopio y del microscopio que se extendió el alcance de los sentidos de percepción del hombre al macrocosmos y microcosmos. La función de los instrumentos de observación consiste en ampliar las fronteras de la percepción humana, ya sea por vía de su extensión directa, como en el caso de un telescopio óptico, o por observación indirecta, basada en los datos registrados y una hipótesis que guía la observación. La observación científica cuenta con dos elementos claves, el primero, que es deliberada, y el segundo, que tiene el apoyo de conocimientos teóricos del científico, y juega un papel de gran importancia en todos los métodos de contrastación, porque es la condición principal para el registro de los datos. Experimentar consiste en intervenir activamente sobre el objeto de investigación. Para utilizar un experimento como la contrastación de una hipótesis, es necesario que el objeto no tenga impedimentos prácticos o éticos, es decir, que no dañen a la moral o sobrepasen los recursos monetarios y tecnológicos con los que se cuentan. La contrastación por documentación. La contrastación de una hipótesis mediante documentación se realiza en dos pasos. Se compara un enunciado hipotético con una fuente de información pertinente y de credibilidad, y con base a esta comparación se realiza una conclusión sobre la veracidad o falsedad del enunciado. Es necesario que el investigador se acerque muy críticamente a esta información, sobre todo cuando trabaja un tema en ciencias sociales. Para la construcción del marco teórico, se tiene que buscar las definiciones de los principales conceptos que utilizará, actividad que realizará en primer lugar mediante la consulta de enciclopedias generales, para después pasar a literatura especializada. Aún así, el investigador tendrá que buscar en 3 o 4 distintas informaciones para poder comparar y escoger la más adecuada y objetiva, para así poder evitar la incoherencia o contradictoria. Además de que la actitud crítica del investigador no solo es necesaria frente a la consulta de conceptos, definiciones y conocimientos históricos, sino también cuando se trata de datos cuantitativos. Recordemos que las fuentes tienen que ser pertinentes para así poder trabajar sobre un mismo sector de realidad y credibilidad, y así la hipótesis se considere correcta. La función de una encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre un fenómeno social, por lo general un grupo o colectivo de personas, mediante la aplicación y evaluación de un cuestionario. El grupo en el que se concentra nuestro interés de conocimiento se llama universo o población estadística. Si el interés de conocimiento de un investigador consistiera en conocer la opinión de un grupo de 50 alumnos, entonces se podría realizar un censo, es decir, aplicar a cada alumno un cuestionario. Esta muestra sería muy rápida y barata, pero los resultados que arrojará nos darían información no verídica sobre lo que opina el alumno, y la interpretación de los resultados finales sería errónea. Diseño del cuestionario. Al hacer el cuestionario hay que consultar a alguien con experiencia haciéndolo. El cuestionario se divide en dos partes principales, la cabeza y el cuerpo. La cabeza consta de 1. Identificación del sujeto. 2. Fecha de aplicación. 3. Información concreta del tema del cuestionario. 4. Asegurar que los datos del encuestado son seguros. 5. Agradecimiento por la cooperación. Y por último, las instrucciones claras sobre cómo responder y cuánto tardará el cuestionario. El cuerpo se compone de preguntas. La cantidad de preguntas, la estructura y el tipo de preguntas dependen del objetivo de la hipótesis y lo que se busque verificar en esta. Para que nada incida con las respuestas del encuestado, este no debe poder intuir los intereses concretos de conocimiento que busca cada pregunta. Es por eso que se hacen preguntas de distracción y se intercalan con las demás. Las preguntas pueden ser abiertas, cerradas o incluso combinadas. Un equipo aplicador debe constar de varias personas. Para la formación de equipos se toman en cuenta factores como la edad, vestuario y que esté constituido por ambos sexos. El siguiente paso consiste en el diseño del discurso que presentarán los encuestadores. La funcionalidad del discurso y de la actuación del equipo es convencer al grupo encuestado que se puede fiar en la seriedad de la investigación y que por tanto merecen de su participación. La presentación del discurso debe hacerse de manera clara para no ocasionar cuestiones innecesarias del colectivo. No tendrá que durar más de 5 minutos.
Al terminar los discursos, el equipo reparte los cuestionarios de forma que se mantenga la promesa de anonimato entre contестанtes, ya que si no se garantiza su confidencialidad, las respuestas no serán totalmente verídicas. Se pide a los miembros del colectivo mantener la disciplina. Los miembros del equipo deben distribuirse de manera estratégica en el salón. La evaluación estadística consiste en la obtención de resultados descriptivos mediante un programa para analizar y asociar las variables deseadas. Interpretación y presentación de los resultados. El investigador tiene que valerse de los conocimientos que tiene y su vivencia científica. La interpretación de los datos tiene que hacerse con cautela. Además, integrar un título breve que explique el tema principal. El medio de presentación que se use deberá regirse por su facilidad de comprensión hacia el público receptor y posteriormente por su estética. La entrevista radica en que la encuesta generalmente se refiere a la indagación de casos aislados o singulares, mientras que la investigación científica pretende analizar clases de hechos y o relaciones entre ellas para detectar y cuantificar las leyes que los rijan. Como en la encuesta también, el éxito de la entrevista depende fundamentalmente de la disposición del entrevistado de contestar las preguntas. Cuando un encuestador dispone de un buen sentido del humor, frecuentemente puede romper el hielo con alguna broma, lo que ayuda al encuestado a relajarse. La entrevista oral escrita, en la cual se le concede al encuestador el derecho de hacer apuntes, ya sea que haga apuntes informales o que llene un cuestionario prefabricado. Las entrevistas grabadas y videograbadas son generalmente editadas por el encuestador, es decir, son interpretadas y resumidas.